los Efesios. Vamos a continuar con el capítulo 4. Yo avanzaré a partir del versículo 17 porque el hermano quedó pendiente todavía de darnos algunas que otras clases más para hablarnos de los profetas, apóstoles, evangelistas, como las Yesenia Ten. ¿Es evangelista o qué es? No sé. No sé qué es lo que es. Bueno, ya el hermano seguirá posteriormente con las clases. Bueno, Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie en este momento para tener la lectura. Así hacen un poquito más de ejercicio para que los que tienen frío entren en calor. Dice la Escritura: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Se pueden sentar, hermanos. Ferguson, en el desarrollo de este capítulo 24 del libro, hace cierto paralelismo con lo que es este pasaje que acabamos de leer, esencialmente el primer versículo, con el libro de Romanos, el capítulo 8. Vamos allí un momento, Romanos capítulo 8. Esto básicamente a manera de introducción. Versículos del 19 al 22 de Romanos capítulo 8. Posteriormente en Romanos capítulo 1 nos da una imagen mucho más acertada, clara y detallada sobre la condición humana de estos últimos tiempos en los cuales nos encontramos, cosa que ya se venía produciendo desde el tiempo o desde los tiempos del apóstol Pablo, que tampoco es nada extraño encontrar las maneras de pecado que vemos reflejadas hoy en día. Gracias, hermano. El pecado no es nada nuevo en absoluto en la vida del ser humano, no es nada nuevo. Nos parece a nosotros que cuando vemos ciertos vídeos o ciertas noticias, llegamos al punto hasta de horrorizarnos. Recuerdo al hermano Darinel cuando comenzamos a estudiar el libro de Génesis, que nos dio un testimonio personal diciéndonos que cuando él abrió la Biblia y leyó que un hermano había matado al otro, ¿qué fue lo que le pasó, hermano? Que usted le entró en terror, dice, y esta es la Biblia, el libro santo de Dios, pero ¿y qué es esto? Que Caín mata a Abel. O sea, imagínate tú desde cuándo el pecado es pecado, desde que Eva toma del fruto prohibido, y algunos dicen que aún antes, que el pecado ya se produjo en Eva antes de la ejecución de lo que era la acción de comer, porque ya los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, cuando comenzó a escuchar al diablo, entraron a su mente y a su corazón. Ya Eva había entrado en pecado, que simplemente el tomar la fruta o el fruto prohibido fue la consumación de lo que en ella se había engendrado posteriormente a escuchar a Satanás. Ya ella había desobedecido a Dios en su corazón. Y puede tener sentido, porque el corazón del hombre, ¿cómo es? Dice en Jeremías, ¿quién lo conocerá? Bien, Romanos 8, versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto
hasta ahora. La creación está sujeta a corrupción. Y cuando vemos en este versículo 17 de Efesios, y vamos otra vez allí, nos da la clave de una palabra en concreto, y es la palabra vanidad. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La misma creación fue sujeta a vanidad, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Y si estudiamos un poquito la palabra vanidad para hacernos una idea de qué significa, podemos ver que la palabra vanidad significa algo vacío, sin sustancia o algo fugaz. Al final del todo, el mismo predicador en Eclesiastés dice, Salomón, vanidad de vanidades, dijo el predicador que todo. Todo es que. ¿A cómo estamos hoy de fecha? A 18, ¿no? Porque hice unas recetas hoy, por eso me acuerdo. No por otra cosa. La semana que viene estaremos el próximo jueves ¿a cuánto? Si el Señor no viene antes. Amén. Ojalá que venga hoy mismo, esta noche ya. Es más, que ni me deje terminar el mensaje. Ojalá. Así no les torturo mucho. Me han dicho amén, que no lo termine. Amén, amén. Me ha aliviado. Gracias, gracias. Bueno, 25 de diciembre. Wow. Bien. El villancico, 25 de diciembre. Eso. Fíjese usted, el año que le queda para terminarse el próximo jueves, estamos a primero y se acabó el año. El tiempo es algo vano. ¿Usted puede detener el tiempo? Aunque usted pare el reloj, no se detiene. La juventud es vanidad, dice la Escritura. Mírese al espejo, si no es así. ¿El dinero es vanidad? Lamentablemente. ¿Cuánto vale un bolívar? ¿Cuánto valía un bolívar antes? Yo qué sé, nunca lo vi. ¿Nunca lo viste? No, a ver. Ahorita te puedo decir cuánto vale, pero hace años te puedo decir cuánto. No había visto ni el dinero. Bueno, nada. A ver, ahorita vale un dólar vale 253 millones de bolívares. Oiga, casi nada. Usted con un dólar se compra 2 estadios allí. 253 millones de bolívares. O sea que, eso con un euro. Un euro son 280. 1000. O sea, 280 millones de bolívares. Hermano, eso para que usted vea que usted y yo somos millonarios. ¿Cuántos euros lleva encima? Multiplíquelo por 280 millones. Multiplícalo por 280 millones. En Venezuela eres el rey. Ahora mismo de millones. El dinero es vanidad. ¿Qué era el dinero en Venezuela? En los años 80 era la Miami de Latinoamérica. Hoy en día, mira lo que vale un bolívar. Todo es vanidad. ¿Un coche nuevo cuánto tiempo dura siendo nuevo? Un día. Un coche nuevo solamente es nuevo hasta que un día, ya, automáticamente. Igual, el coche nunca lo han corrido, pero ya desde que tiene 8 meses ya le cambió el año y ya es un coche 0 kilómetros, ya no es nuevo. Ya es del 2024, ya es 0 kilómetros. Y el coche del 2025, wow, ahora mismo, en el 2025 le quedan 2 días. Ya deja de ser nuevo y pasa a ser un coche 0 kilómetros, aunque esté en el concesionario con los plásticos. Algo vacío, vano, que tiene poco peso. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice en Santiago, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. La misma creación ha sido sujeta a vanidad. Y por eso la Escritura aquí nos advierte, o advierte directamente el apóstol Pablo a los Efesios, esto digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Usted no debe andar como ellos, como aquellos que son gentiles sin Cristo, que andan en la vanidad de su mente. Cuando usted ve o escucha a algunos, principalmente jóvenes o a gente mayor también, hablando de ciertos temas, yo al menos me quedo como en el aire pensando, yo digo, qué tonterías dice o piensa la gente. Cuando usted escucha o ve por qué cosas se preocupan, porque mira el bolso que ha salido, o mira o el zapato, o el coche, o la casa, o la pintura, o... Yo digo, pero ¿por qué cosas tan peculiares se preocupa la gente que no tienen realmente un valor? Discutía con una persona,
¿Se acuerdan, no? De aquella obra de arte que costó 6 millones de euros, que era un plátano con una cinta pegada. Y viene alguien y paga un montón de dinero por eso. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora en las fiestas de Navidad, por ejemplo, venga, 4 copitas, 4, es más, una. Y es incómodo porque me querían, venga, bebe. No, me voy, hasta luego. Te quieren motivar para que bebas, para que resbales, para que tropieces. O a ver si, vamos a verlo. Y hay que escabullirse. Los que estamos en empresas ya saben. Ojo con eso, que luego te graban y te ligan. Bueno, ya dice, no, eso era la IA, eso no soy yo, eso es la IA. Bueno, ese que está ahí dándolo todo no soy yo, esa es la IA. Bueno, si me ven por ahí, pues la IA. Nada, que yo sepa conscientemente, no. Pero hay que tener cuidado con esto. Porque te dice, ya no anden como los otros gentiles. De día a día en el trabajo no te saludo. Y el día de la fiesta, hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? Ahora me viene a saludar, después que me maltrata el encargado de dar latigazos todo el año y el día de la fiesta de la empresa. Qué bien, ¿a que sí? Toma, a brindar. No. Ya no andéis como los otros gentiles. Obviamente, usted como creyente tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas que ya veremos más adelante, cómo debe andar un creyente o uno que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Usted y yo también hemos sido sujetos a esa vanidad. ¿En qué sentido lo digo? No andéis como los otros gentiles, pero eso no te exime de que tu cuerpo, tu vida y las cosas que tú tengas o poseas o que el Señor te dé en esta tierra también estén sujetas al deterioro propio del tiempo, de los años y de la vanidad de este mundo. No quiere decir que voy a andar con la ropa todo rota o todo manchada. Bueno, aquí yo no estoy sujeto a ninguna vanidad, yo ando así. No, arréglese un poco también. No ande así de verano como Fabián y yo, porque somos unos atletas natos, pero usted ande arregladito, bien, lo más limpio y bien oloroso posible. Aunque aquí hace calor, pero pues eso, para que no me machaquen mucho. Usted tiene que, aunque no esté sujeto a vanidad, tomar en cuenta que en Cristo usted tiene que representar a quien le ha salvado. Porque somos embajadores ¿de quién? De Cristo. En estos tiempos, como hemos visto, debemos ser conscientes de que como el Señor nos ha rescatado, nosotros debemos vivir para Él. No es nada extraño porque en el capítulo 1, por ejemplo, que ya estudiamos, de aquí mismo del libro de Efesios, ya el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Versículos 8 al 10 de Efesios 1. Lo tenemos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay una unidad que tú y yo debemos mantener en Cristo como creyentes, formando un solo pueblo, a pesar de la vanidad a la cual estamos sujetos cada uno. Yo tengo que entender que mi hermano o mi hermana también está sujeto a vanidad, que es un pecador, que es una pecadora. Pero eso no me exime de reconocer que hay un propósito por el cual el Señor nos ha redimido y es de que todos estemos juntos, unidos como un solo cuerpo en Cristo. Adán cuando pecó, tenía como propósito antes de la caída que fuera unificador de todo lo que era la raza humana, pero al caer, dice la Escritura que tuvo que venir el segundo Adán, en este caso Cristo, que sí consigue, por su muerte, por su sacrificio, unificar a toda la raza humana, como vimos también en el libro de Efesios, haciendo de los dos, gentiles y judíos, un solo y nuevo pueblo, haciendo por medio de la cruz la paz. Y hemos sido, por tanto, reconciliados con Dios. Cristo, el segundo Adán, consigue lo que el primer Adán no pudo. Dios no ha terminado esta obra del todo, aunque tenemos un triunfo
sobre tres aspectos o obstáculos importantes, como destaca aquí, por ejemplo, Hendrickson. Dice la potestad de las tinieblas, la muerte espiritual y la alienación o la pecaminosidad o la cabezonería, por traducirlo de una manera, de la humanidad. Dios está y seguirá tratando con nosotros, a pesar de nuestra vanidad, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, recalco, es importante la unidad dentro de la iglesia para que todos, a través de los ministerios que el Señor ha puesto en la iglesia, pastores, maestros, apóstoles, etcétera, etcétera, como ya vimos o seguiremos viendo posteriormente, sigamos creciendo como un cuerpo en Cristo. A pesar de esto, el apóstol Pablo nos manda a que andemos como es digno del Evangelio. Si vamos ahora, más adelante, a desarrollar varios versículos, por ejemplo, el 4:17 que hemos leído de Efesios, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, debo andar, como dice el versículo 24, ¿vestidos de quién? Del nuevo hombre. Debo andar como un nuevo hombre. Estudiando un poquito este término, andar realmente es una metáfora de cómo debemos conducirnos delante de Dios y cómo debemos vivir la vida cristiana. Aquí hay un versículo que utiliza para hablar un poco de esto. Hay varios más, el ejemplo de Noé también, etcétera. Pero quise destacar el caso de Enoc en el Génesis capítulo 5. Dejo un dedo ahí en Efesios y vamos a Génesis capítulo 5. Versículos 22 al 24. Dice la Escritura: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tú y yo tenemos el deber de caminar con Dios y por eso hemos mencionado que hay tres obstáculos a esto en nuestras vidas, que serían las potestades de las tinieblas, la muerte espiritual y el pecado propio innato que mora ya en nosotros. Pero en Cristo ya hemos tenido victoria sobre estos tres obstáculos. Por tanto, ya no tenemos excusa real para no andar en Cristo ni caminar como Cristo nos envió o nos mandó. Se dice de Enoc que caminó con Dios. No necesariamente que andaban uno al lado del otro, sino que Enoc siguió lo que el Señor le mandó que hiciera en su generación, en el momento en el cual él se encontraba, con los datos que él tenía. No podemos pensar que Enoc tenía todos los datos de Dios, sino que la revelación de Dios ha sido a lo largo de la Escritura de manera progresiva. No vemos tanta revelación de Dios al principio, quizás como vemos posteriormente en el resto de la Escritura, cómo Dios se va revelando de manera progresiva a los hombres de Dios. Y en este caso de Enoc, vemos que al que camina con Dios, Dios le lleva donde él quiere. ¿Dónde llevó Dios a Enoc? Al cielo. ¿Y a José? A la cárcel. ¿Y a Daniel? ¿Y a Sadrach, Mesach y Abednego? Tenemos la idea de que como yo camino con Dios me va a llevar siempre al cielo. Al pueblo de Israel, ¿a dónde le llevó? Es un mandato para ti y para mí caminar con Dios. Andar como es digno del Evangelio, hacer la voluntad de Dios es un mandato. A dónde Él me va a llevar no es necesariamente una promesa. Lo que sí es una promesa es que he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, ya sea en el desierto, ya sea en el cielo, ya sea en la cárcel, ya sea en el foso de los leones, ya sea donde sea. ¿Cómo fue la travesía por el desierto del pueblo de Israel? De los que obedecieron, al menos en este caso Josué y Caleb. Esencialmente, ¿cómo fue su travesía?
El Señor les sustentó durante todo ese tiempo y estuvo con ellos y entraron a la tierra prometida. ¿Cómo fue la travesía? En el caso de José, por la cárcel. El Señor les sustentó. ¿Llegó a ser qué de la cárcel? El jefe de la cárcel. Aún en la cárcel fue jefe. Algunos dicen, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Bueno, eso ya para los que le prefieran elegir. ¿Cómo fue el caso de Sadraca, Mesach y Abednego? ¿Quién se apareció allí con ellos? ¿Quién cerró la boca de los leones en el foso? Entonces la clave no es dónde estoy, sino con quién estoy. Andar con Dios, obviamente, va a ser que yo llegue donde Él quiere llevarme. Mi deber, ¿cuál es? Andar con Dios. Bien, entonces lo primero, andar como un hombre nuevo. En el versículo 2 del capítulo 5, por ejemplo, vamos a seguir con Efesios. Ya aquí vamos a dar lo que es de manera seguida el resto de pasajes a partir de aquí del capítulo 4, donde la Escritura nos dice también cómo debemos andar. Hay más versículos que usted puede buscar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto, pero he querido centrarme un poquito en Efesios para tampoco hacer el estudio ultra largo, no demasiado largo. En el capítulo 5, versículo 2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hemos visto que debemos andar como hijos de Dios, como un hombre nuevo. En el capítulo 4, versículo 17, que lo unimos con el 24. Podríamos desarrollar cada uno de estos aspectos de manera minuciosa, pero bueno, hoy al menos no lo vamos a hacer. Andar como hijos de luz, andar como creyentes, comportarnos de forma tal que representemos a Cristo. Segundo, andad en amor. ¿Qué es eso? Andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Qué simboliza o qué refleja el amor de mi parte? La entrega. La entrega. Darse sin medida. Porque de tal manera que, ¿qué hizo qué? Ha dado. El que ama, da, se entrega. Si tú, por ejemplo, hermano Costel tiene una Biblia. Si yo te digo, dame la Biblia. A ver, venga, ya vamos a ponerte a hacer ejercicio hoy. Bien. Me lo devuelves que me la regaló mi esposa. Vale, dame la Biblia, Costel. ¿Puedes darme la Biblia? ¿Sí o no? ¿Puedes darme otra vez la Biblia? ¿Por qué? Pues eso, el amor entrega. Él me ama, pero ama más a su esposa y lo entiendo. Como debe ser, como debe ser. Pero tú no puedes dar lo que ya has dado. Por tanto, cuando tú te entregas sin medida, ya no hay nada más que dar. Y esa es la idea de amor. No hay nada más importante que Dios pueda darnos que a su Hijo. Cualquier otra cosa que Dios te haya dado o que tú tengas, ya no es para sentirte agradecido, sino ultra archi requete contra agradecido. Porque ya Él me dio a Cristo, que es lo más importante. Ya pedimos muchas veces, dice, mira, yo voy a pedir, pero Señor, ya estoy satisfecho. Estoy contento con lo que tengo ahora, porque dice, no te dejaré ni te desampararé. Si Él te dio lo que era lo más importante, ¿qué más muestra de amor que esto? Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Andad en amor. Cuando tú amas a tu Hijo, dice un dicho por ahí, que solamente hay un hombre y una mujer que quieren verte mejor que él. Y es tu padre y tu madre. Eso le dice para los hijos habitualmente, que quieren verte superarles y ser mucho mejor. Eso es un dicho, eso no es un versículo bíblico, no vayan ustedes a pensar eso. Pero nuestro Dios nos ha amado de tal manera que ha dado lo máximo, su Hijo. Cuando usted ama a una persona, usted entrega todo de sí. Ya no hay más que entregar porque usted ama. Y por eso dice la Escritura que el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados y que el amor cubrirá todas las faltas. Ahora yo tendré que examinar y reexaminar mi amor. ¿Yo estoy amando realmente?
mujer, a mi marido, a mi hijo, a mi hermano en Cristo, a mi hermana. Andad que en amor. Ahí lo dejo. Bien, siguiente. En el versículo 8 del capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué problema entre comillas tiene la luz? Que revela las imperfecciones. Revela los defectos. Yo cometí el error hace un tiempo de comprar un coche de noche. Gracias, hermano William. Dije yo, este es el coche más bonito que... Madre mía, qué cochazo. De noche y en un parking subterráneo. Dije, este coche... Soy de aquí Michael Knight en este coche. Esto ya, vamos, va. Ah, señor. Al otro día, cuando la aparco afuera, que voy a las 10 de la mañana, este no es el coche, me lo han cambiado. Yo doy la llave y... Pues sí es, me han trucado. La luz revela quiénes somos. Por eso dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Andad como hijos de luz. Siguiente. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay personas que usted, vamos a decir, vienen a la iglesia, pero usted no sabe si son creyentes o no. Porque andan de alguna manera muy peculiar o de maneras muy peculiares. No andan sabiamente, no andan en luz. A veces usted ve, bueno, hay gente que dice, no, yo soy anónimo en las redes sociales. Así no se dan cuenta de mis travesuras. El Señor te está mirando siempre. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque tú seas anónimo en las redes, como muchos, yo cuelgo pocas cosas, yo no soy muy activo tampoco, pero aunque seas anónimo, el Señor te está mirando siempre. Y los que conviven contigo también y darán testimonio de ti, para bien o para mal. Entonces, usted y yo estamos obligados por Cristo, ya que el amor de Cristo nos constriñe a andar como nuevo hombre, a andar en amor, a andar como hijos de luz, sabiendo que hemos sido llamados para proyectar y proclamar luz. Eso al mundo no gusta, no hace gracia. Porque si tú reflejas luz al mundo, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día el mundo? Lapidarte en las redes o donde quiera. Eres un facha, eres un ultraconservador, eres de Vox, eres un pepero, eres de todo. Te llaman de cualquier manera. Si tú das una voz disidente con respecto a cualquier cosa, a lo que hoy en día llaman modernidad, inclusión o de cualquier otra manera que le llaman a todas estas cosas, al wokismo, a la cultura woke. Es una cosa bastante peculiar, pero es algo que está pasando y que pasa. Usted y yo hemos sido llamados a andar como sabios. ¿Y qué es esa definición? ¿O a qué se refiere el apóstol Pablo? Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. La clave, gracias hermano, la clave de andar sabiamente consiste en aprovechar bien el tiempo. Hay gente que habitualmente utiliza el refrán que el tiempo es ¿qué? Y algunos dicen que es más que el oro, porque el oro lo pierdes y podrías recuperarlo. Pero el tiempo no. El tiempo no se recupera, el tiempo es un recurso limitado. Para cada uno de nosotros realmente no sabemos muchas veces cuán valioso es el tiempo que tenemos. Podría dar muchos ejemplos y testimonios de esto. A veces en nuestras cabezas hacemos unos cálculos concretos y usted dice, bueno, me quedan tantos años. Esta semana, como ustedes saben, yo trabajo en hospitales y las cosas no son así como pensamos. A veces creemos que estamos aquí y no es así. He tenido un par de casos de 22 y 25 años y otro de 29 años y no es así.
A veces pensamos que tenemos mucho recorrido, pero no es así. Sea cual sea, es algo indistinto totalmente. A veces tú piensas que no y vas y bueno, y gloria a Dios. Una cosa no quita la otra. No quiere decir, bueno, no me voy a cuidar porque da igual. No, no es así. No es así. No es correcto. Porque vuestro cuerpo es templo ¿de quién? Entonces usted tiene que tenerlo lo mejor posible, sin obsesionarse ni nada por el estilo, pero usted tiene que cuidarse. Pero aún así hay cosas que no dependen obviamente de ti, sino que en la providencia de Dios, Dios obra y actúa de maneras concretas. Y eso simplemente, siempre y cuando estemos con Él, ya sea en el desierto, ya sea en la cama, ya sea en la cárcel o ya sea en el cielo, con Él estamos y de Él somos. Amén. Pero debemos andar sabiamente, y eso aquí lo traduce el apóstol Pablo, diciendo de forma directa a los efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si hace casi 2000 años los tiempos eran malos, los tiempos de ahora ¿cómo son? Ultra peores, porque los tiempos van de mal en peor, obviamente. Si en ese momento el apóstol Pablo incitaba a los efesios e inquiría, les decía, oye, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿cuánto más hoy en día para nosotros? ¿Cuánto más hoy tú y yo debemos aprovechar el tiempo? Ya sea porque el Señor viene pronto o porque nosotros nos vamos, porque simplemente es nuestra vida vanidad. Aprovecha bien el tiempo. ¿Qué mejor manera de aprovechar el tiempo que caminar con Dios? Esa es la manera correcta de aprovechar el tiempo, andar con Dios. El resto de cosas dependen de Él y yo la voy a soltar en su mano. Todas las cosas. Pero andar en amor, andar como hijos de luz, andar como un hombre nuevo y andar sabiamente es algo que yo debo hacer en mi vida y en mi día a día con Cristo. Él me llevará donde me tenga que llevar, ya sea al cielo, ya sea al desierto, ya sea al foso de los leones, ya sea a la cárcel, donde sea. Mi deber es caminar con Él y confiar en que donde quiera que yo esté, Él va a estar conmigo. Pero debo de aprovechar el tiempo bien. Los días son malos, hermano, hermana. Probablemente invitamos a alguien a esta actividad y va a ser la última vez que escuche el Evangelio, a la del domingo. Probablemente. Por tanto, debemos intentar hacerlo de manera sabia. Debemos intentar hacerlo, presentarle el Evangelio, presentarle a Cristo. Eso es una manera sabia de redimir y de aprovechar el tiempo. Los días son malos. No debemos tener ninguna esperanza de decir, no, mañana cuando... No, mire, esto va de mal en peor. Esto va de mal en peor y será así hasta que vuelva Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovecha el tiempo. En todos los sentidos, prepárate, estudia, aprende, crece espiritualmente, céntrate en caminar y en andar con Dios. Porque Él va a estar contigo donde quiera que Él te lleve, pero si tú caminas con Él. Si tú no caminas con Dios, ya sabes cuál va a ser tu situación. Si eres creyente, vas a ser castigado si no caminas con Dios. Y si no eres creyente, simplemente hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin ¿qué es? Camino de muerte. Y hay un camino ancho que lleva ¿a dónde? Y muchos son los que entran por ahí. Se supone que tú y yo que andamos en el camino estrecho, debemos mostrar a aquellos cómo es ser un hijo de luz y cómo es andar en amor. Que podamos, por la gracia de Dios, reflejar al mundo estas cosas. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a andar sabiamente para con los de afuera. Que puedan ver, Señor, que andamos en ti, que andamos en amor, que buscamos tu rostro cada día y que estamos luchando e intentando caminar contigo. Tú has sido fiel, Señor. Por tu Espíritu Santo que nos has dado, has quitado esos obstáculos que nos impedían estar cerca de ti, esas barreras, esas enemistades, Señor, que nos eran contrarias de forma directa a nosotros como gentiles. Te damos gracias, Padre, porque tú a través de tu Santo Espíritu nos ayudas a caminar en ti y nos das la fuerza para seguir avanzando en tus caminos y aún así nos sigues bendiciendo, Señor, por entregarnos a caminar y hacer tu voluntad.
Padre, te damos gracias porque tú nos fortaleces y toda bendición y toda buena dádiva desciende de ti, oh Padre de las luces. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado y por la principal y mayor bendición de todas, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, y te pedimos que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas y que podamos vivir vidas para ti, andando en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.